¿Qué tal, jóvenes? Nuevamente por acá tu profesor Alberto Sáenz, en esta ocasión para hablar de filosofía política. Empecemos. Bien, vamos a empezar diciendo de que la filosofía política es una de las disciplinas filosóficas que se va a encargar en hacer una reflexión sobre todo el camino, digamos, asociado a los asuntos políticos, tanto el Estado, la ciudadanía, el poder, la tolerancia, la sociedad. Pero hay que tener en cuenta que han habido durante la historia muchos representantes que van a haberse referido a este punto. Empecemos a tratar de dar algunos alcances, ya que la filosofía política lo que busca es brindar soluciones frente a problemáticas como cuál es la importancia de la justicia, cuál es el origen del poder político, cuál es el mejor, digamos, estado o gobierno. La política, digamos, tiene una historia porque empieza con los griegos en la antigüedad y también se va desarrollando en el feudalismo. Recordemos que para los griegos había un estado natural, así como decía Aristóteles también, ¿no? Algunos nacen para mandar y otros para obedecer. O sea, la existencia de un amo o de un esclavo no era nada, digamos, sorpresivo, ya que para ellos había un orden natural. Pero en la edad moderna, el capitalismo, el pensamiento de Maquiavelo, en el que el hombre debe unirse, juntarse, reunirse y elegir a alguien que los represente. Pero ojo, este que alcanza el poder tiene un tipo de actitud amoral. El marxismo también nos da una propuesta, ¿no? En donde el propósito debe ser ayudar a mejorar la vida del proletariado y dejar de dar beneficio a la clase burguesa. El poder político ha sido tal vez ejercido de forma tal que intenta controlar. Por eso es que lo habíamos mencionado. Platón y Aristóteles van a decir que algunos nacen para gobernar y otros para ser gobernados, un estado natural. Santo Tomás de Aquino, en cambio, agrega a este estado, digamos, natural, un estado superior. Sobre la naturaleza está Dios. Santo Tomás de Aquino justifica que el rey reina porque Dios lo eligió. Hay un derecho divino. John Locke en la Edad Moderna va a mencionar que todos somos iguales, todos somos una tabula rasa. Así que los hombres somos libres y nosotros somos los que vamos a decidir quién nos va a gobernar. Recuerda que el poder también tiene la dirección de la influencia, la persuasión, la manipulación y la fuerza. Recordar también que la ciudadanía es la condición que tiene el ser humano para poder expresarse en actividades públicas. ¿Qué significa esto? Que el ser humano tiene una actividad ciudadana siempre y cuando se presente en la sociedad, con amigos, haciendo actividades con conocidos, con familia, fuera del hogar. Pero hay un requisito particular en nuestro país, por ejemplo, la edad. La mayoría de edad es lo que va a determinar si vas a tener el ejercicio de tus derechos y el cumplimiento de tus correctos deberes. Es por esta razón que habían criterios, ¿no? En el esclavismo griego y feudalismo los sujetos eran sujetos al Estado, ¿no? O sea, eran dominados por el Estado. En el capitalismo los ciudadanos y el Estado ejercían una influencia, ¿no? Recíproca, bidireccional. O sea, ¿qué significa esto? Que yo elijo al que me va a gobernar. La tolerancia viene a ser el respeto y la valoración positiva a la diversidad en el caso de sexo, opinión, condición económica, cultural. Por eso es que incluso tenemos a un representante del siglo XVIII, Voltaire: no comparto tu opinión, pero daría mi vida para que tu voz fuera escuchada. Bien, hablemos de la historia de la filosofía política, teorías naturalistas. El Estado está organizado de forma natural. Platón, Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Platón tenía en su obra La República
un sostén o una idea de gobierno asociado a que la aristocracia era la clase más sabia y virtuosa. Por lo tanto, hay tres segmentos: los que gobiernan, los que hacen de guardianes o guerreros y los productores. Siempre y cuando cada uno cumpla con su labor, decía Platón, esto va a desarrollarse de manera equilibrada. Y como el gobernante maneja la sabiduría y la prudencia, de alguna otra forma, por el conocimiento que va a buscar, va a intentar acercarse a esa idea o a ese mundo ideal que justamente va a enmarcar la justicia. La obra de las leyes también basado justamente en las instituciones, cuál es el gobierno más adecuado y justamente direccionado a que el hombre sabio y virtuoso es el que direcciona. Los estados de la naturaleza deben gobernar el filósofo, pero ese estado de aristocracia puede degenerarse, ¿no? Recordemos que hay una cierta condición, ya que el ser humano, el rey gobierna, pues, pero está acá, en el mundo sensible. La aristocracia puede convertirse en timocracia, ya que la timocracia es el gobierno de los admiradores, de los admirados. Como todos me admiran, yo puedo inclusive pedirles y ocasionar la oligarquía, el gobierno de los ricos. Producto de esto, la democracia se puede elevar y puede ocasionar, digamos, el querer recuperar ello, ¿no? Y eso ocasiona la democracia y finalmente la tiranía, que viene a ser el gobierno del, digamos, del gobernador malvado. Algo importante también que deberíamos tener en cuenta es que la filosofía política lanzada por Aristóteles nos manda o nos orienta a reconocer que también, pues no, es de manera natural el desarrollo del ser humano en este trabajo de la polis, ¿no? Fuera de Grecia no hay nada, así que para Aristóteles el gobierno perfecto, de alguna otra forma, por así decirlo, es la que está organizado por la clase media, ya que no vas a los extremos, sino practicas el llamado justo medio. Y es lo que justamente tiene como objetivo principal desarrollar el fin último, que es la eudemonía, ¿no? El gobierno de los mejores, la aristocracia, y el gobierno de los peores sería la tiranía. Santo Tomás de Aquino, como ya lo había mencionado, va a manifestar que para garantizar el estado de la felicidad de los ciudadanos debe sujetarse, ¿no?, a la, digamos, disposición o al mandato de la iglesia. Una cosa es lo social, creando el Estado; lo natural, que el ser humano, el gobernador, se sabe acercar al bien e intenta poco a poco alejarse del mal. Y la ley divina equivale justamente a la participación, ¿no? La iglesia tiene primacía sobre el Estado porque posee finalidades superiores. Claro, todo lo relacionado a Dios, pues. Dios es el que nos da este don de gobernar, de dirigir, de pensar, de razonar, etc. Teorías contractualistas, jóvenes. Acá tenemos que tener cuidado porque a partir de la edad moderna aparece el contrato en el que el Estado va a tener con los ciudadanos. Maquiavelo, Thomas Hobbes, John Locke, Juan Jacobo Rousseau. Para Nicolás Maquiavelo, en la obra El Príncipe, tiene que desarrollarse una política realista, ¿no? Ya no esa política idealista en donde yo quisiera que se vea, ¿no?, como lo hacía Platón, sino más bien una realidad, ¿no? El fin justifica los medios. Piensa mal y acertarás. Tal vez Maquiavelo tenía la idea de juntar a las personas y que propiamente producto de esto uno sea el que direccione, que desarrolle el bien y la felicidad de todo el grupo, pero recordando algo, pues, ¿no?, que la felicidad de los súbditos debe darse, porque si no se sublevan y se elevan y pueden hasta eliminar o derrocar al gobernador, pero manteniendo el temor, pues, ¿no? Manteniendo el temor. De ahí es que Maquiavelo en su obra El Príncipe tiene una frase importante, ¿no? ¿Qué es mejor, ser amado o ser temido? Ser temido, pues, ¿no? Pero ser temido ocasionando o mantener la felicidad de los súbditos. Thomas Hobbes sostiene en el Leviatán, sostiene que el hombre es lobo del hombre. O sea, para Hobbes el ser humano tiene una condición natural, es un ser egoísta. Y para que esto no se, digamos, destruya por medio de los impulsos y los instintos, lo que él propone en su obra Leviatán es justamente desarrollar un gobierno en el que el monarca
tenga el poder absoluto, la llamada monarquía absolutista, ¿no? Donde el poder esté centralizado en un solo jefe y, digamos, se le vea o se le ceda, ¿no? La libertad, se le ceda también, digamos, todo el poder, ¿no? Para poder ocasionar, ¿no? El manejo completo. John Locke es un hombre moderno, él tiene otro pensamiento, obra, segundo tratado sobre el gobierno civil, va a manifestar, como te mencioné en algún momento, el hombre es como una tabla vacía, por lo tanto va a querer manifestar 3 derechos fundamentales: salvaguardar la vida, la libertad y la propiedad privada. Ojo, creando el Estado, ojo, para poder proteger los derechos naturales del ser humano, sin olvidar que también se tiene que dar un respeto por, digamos, el derecho más importante del ser humano, pero además de eso, respetar la propiedad privada. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que el ser humano reciba ese beneficio por trabajo o por herencia. De ahí es que John Locke va a apoyar la democracia representativa, el que pueda defender mis derechos. Juan Jacobo Rousseau, también hombre de siglo de las luces, en el contrato social sostiene que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. De alguna otra forma se opone a Hobbes, ¿no? Porque para Hobbes nosotros somos malos, pero Rousseau menciona, ¿no? Menciona algo importante: un nuevo Estado republicano, un nuevo contrato, porque el gran problema de nuestra sociedad de relación ciudadano y Estado es que tenemos propiedad privada. Hay un rechazo completo, ya que la división por la tierra, tú tienes más, yo tengo menos, tú tienes más y yo tengo menos. Entonces hay una lucha continua. Debe ser una democracia participativa en donde el ciudadano participe de las actividades del Estado, asistiendo a conferencias, a charlas, participando. Todos somos, digamos, libres por naturaleza. Una voluntad, la voluntad justamente, ¿no? General. Hay una autora importante, Hannah Arendt. Ella manifiesta, digamos, la democracia participativa. ¿Por qué? Ya que el Estado moderno puede correr un riesgo, dice Hannah Arendt, con relación al totalitarismo, ya que el totalitarismo es, digamos, la invasión completa en la vida del ser humano, donde te dicen cómo saludar, cómo vestirte, a qué hora te levantas, a qué hora duermes, etc. Es un dominio total, ¿no? De ahí es que la labor, el trabajo y la acción de la pluralidad debe estar asociado a la democracia participativa. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que no se levanten, ¿no?, los estados totalitarios como pasaba con los nazis, con Hitler, ¿sí o no? El saludo, la comida y prácticamente nuestra vida o la vida de los alemanes estuvieron supeditados al dominio de este monarca, pues, ¿no? Jürgen Habermas manifiesta la acción comunicativa, digamos, el lenguaje para poder desarrollar un debate en espacios reducidos, así como conversas en la calle con personas sobre un tema, das tu opinión. La acción comunicativa es la mejor fuente y mejor forma de expresión para la modernidad. John Rawls va a manifestar de que debemos desarrollar un velo de ignorancia. ¿Qué significa? Que el gobernante debe ser imparcial, no parcializado, pero para esto no debe conocer, pues no debe conocer de alguna otra forma el beneficio que causa la mayoría. Por eso es que Rawls de alguna otra forma se opone al utilitarismo, porque el utilitarismo planteaba el beneficio de un grupo y Rawls rechaza el beneficio de un grupo, sino más bien debe haber una, digamos, complementariedad, un velo de ignorancia, sin desconociendo el sexo, realidad, persona que tiene E, A o C. No importa, lo que importa es tratar de buscar beneficiar a todos por igual y no solamente a los más aventajados o menos aventajados. Teoría marxista, la evolución del gran Marx, el capitalismo, la burguesía es la que domina, el socialismo, la dictadura del proletariado, cuando cambian de Estado, y el comunismo, una idea, ¿no?, en la que no hay explotación, por lo tanto no hay Estado. Charles Taylor nos recomienda el reconocimiento, ¿no?, el respeto por la identidad. Nancy Fraser habla de la economía y la justicia, que es importante justamente en este conflicto de redistribución y reconocimiento. Lanza como socialismo deconstructivo, ya que es la propuesta que ella tiene, ¿no?, frente a este aparente bienestar, digamos, que se muestra, ¿no?, de darle un favorecimiento a grupos pero manteniendo a los pobres, cosa que no debería darse. Excelente.